Ok, súper chévere, profe. Del cine argentino. Lo que quieras, de una. Bueno, Hola parceros, bienvenidos a un nuevo episodio de Ekphrasis Podcast. Hoy estamos aquí en el episodio número 15 y tenemos un invitado muy especial porque nos acompaña Mauricio Romero. Ekphrasis Podcast. Conversaciones con perspectivas que conectan. Mauricio. El profe Mauricio, pues yo lo conocí gracias a su podcast, Gente que hace cine. Y pues nada, estoy muy feliz de tenerlo aquí. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, así que pues como que nada, gracias profe. Y pues nada, pero si quieres preséntate un poquito como para... Que eso es difícil, porque siempre que uno dice quién soy, siempre empieza por lo profesional, me da cuenta. No, pues entonces yo me presento como muchas veces lo trato de hacer y es que papá, soy papá de 3 mujeres, esposo, soy una persona muy familiar y ya lo segundo creo que soy profe, creo que eso es lo que me define de toda la vida, el que desde muy chiquito soy profe y llevo muchos años siendo profesor y las otras cosas han llegado a la vida. Pues soy diseñador gráfico, soy comunicador social, soy periodista. He hecho muchos estudios relacionados con el cine. Trabajo en como una cosa que mezcla todo. Mezcla lo gráfico, mezcla la comunicación, mezcla el periodismo y mezcla el cine. Pero bueno, ese es más o menos lo que soy. bueno, profe. Escuchaba hace poco que, por ejemplo, Tarantino estaba hablando de que quería empezar a hacer teatro porque dijo que la gente ya no veía películas y que la gente ya no iba al cine y es súper hater de Netflix, ¿no? Y la gente que ve en celular, mejor dicho, pelis. Yo he visto algunas películas en el celular, tengo que reconocerlo. Pero sí, ¿qué opinas de eso? Como este salto que está haciendo. O sea, porque hay como un intento de rescatar el cine, ¿no? Y las salas. Y pues creo que hay mucha gente que, la mayoría tal vez, que realmente disfruta mucho la experiencia cinematográfica, pero pues no deja de ser cierto eso, ¿no? Como, o series así masivas, ¿no? No sé, como todo ese contenido ya tan masivo que ya realmente no importa ver una historia de unos niños que tuvieron un accidente y luego ver un meme. Lo que siento es que hay una cosa absolutamente clave y real, y es que el theatrical en la sala de cine ya no es el único espacio o la única pantalla. Hace mucho tiempo lo dejó de ser. O sea, estuvo en crisis cuando llegó la televisión, cuando llegó el aparato, el televisor. Después cuando llegaron los sistemas de cable, pero nunca se había visto tan amenazada como cuando se potenciaron las plataformas de streaming desde la pandemia. Desde la pandemia todos teníamos de pronto Netflix y en la pandemia salieron un mundo o se potenciaron muchísimas. Y lo otro es que la ventana que hay de theatrical a streaming se acortó. La ventana en algún momento era un año, después fueron 3 meses. O sea, salía una película en theatrical Y ya. y a los 3 meses llegabas a una plataforma. En este momento hay películas que tienen o lanzamiento simultáneo o solo van para Streaming. streaming sin pasar por theatrical. Mm. em, o la ventana es muy corta. A la semana, máximo al mes ya están. O están en renta al mismo tiempo. Entonces, eh, pero todo eso tiene que ver porque los hábitos de consumo de las personas cambiaron. O sea, nosotros lo pensamos 1000 veces antes de salir a una sala de cine. Tiene que, entre comillas, valer la pena o que yo esté muy conectado con la experiencia del cine, ame ir a cine, ame todo eso. Pero el grueso de las personas cambió sus hábitos de consumo. Estaba escuchando ahorita un podcast muy bueno em, que se llama Oiga Vea, que es un podcast desde Cali. Estaban entrevistando Ah, sí, lo busco. a uno de los distribuidores o el director de una empresa de distribución colombiana que se llama Distrito Pacífico. Y él decía, mire, es que los números de la gente bajaron radicalmente. Un fin de semana, números de la gente en sala, un fin de semana en, en Colombia, hace unos años antes de la pandemia, un buen fin de semana, estábamos hablando de 1.800.000 boletos vendidos en todo Colombia. En la actualidad, un fin de semana muy bueno no llega a 700. Eso significa que la mitad de la gente no es que haya dejado de ver películas, sino que las ve ahora en otras pantallas. Entonces, claro, Tarantino dice, no tiene sentido
esforzarme tanto si mi película que está pensada para la gran pantalla, para que se vea muy bien, para que se escuche muy bien, para que sea una experiencia, em, ahora mi película a la semana ya está en plataformas de streaming donde la gente la ve por partes, donde la gente la ve en una pantalla que no está apropiada. Yo quiero hacer otra cosa, quiero volver al teatro y de hecho, aquí en Bogotá, o sí, en Colombia, pero particularmente en Bogotá, tú vas a las salas de teatro, así sean salas independientes, un fin de semana todas están llenas. Llenas, llenas, llenas. ¿Por qué? Porque la gente quiere una experiencia diferente. Claro. Y la sala de cine probablemente no te está dando una experiencia diferencial a la que tú tienes en tu casa. Además económica. Claro. O sea, me sorprendió porque yo no voy a ciertas salas de cine y fui a una sala porque me tocó y estábamos hablando de 35.000 pesos la boleta. Y las palomitas, ¿no? A mí no me gustan las crispetas tanto, pero entonces cómprele palomitas que las más baratas, mejor dicho, con la tarjeta de acreditado, 15.000 y eso. Y eso. ¿Verdad? Y entonces solamente la entrada de la película 50 y resulta que con eso pagaste 2 plataformas y no sé cuántas cientos de miles de películas en un mes. Y con toda la familia y armas plan y toda la cosa. Entonces los hábitos de consumo cambiaron. Ok. Es lo que pienso, De acuerdo. pero el cine no se va a morir. No. La experiencia de ir a ver una película en sala no la cambia nadie si va uno a una buena sala. Lo que pasa es que se está transformando tremendamente y eso está poniendo en crisis. Claro, claro. Sobre todo porque el sistema está hecho para financiarse con el ticket. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno. Bueno, pues digamos, me gusta pensar que en todo ese caos mediático uno es como una especie de espectador también, ¿no? Como que uno puede ser una especie de infiltrado, de manera que no solo estás viviendo la experiencia, sino también estás entendiendo cómo salirse un poquito, como Total. una meta visualización Sí, sí, de la sí. situación. Y me lleva un poquito a pensar, antes de volver a Tarantino, un poquito en estas ideas de Benjamin, de Walter Benjamin, ¿no? Donde hablaba del aura, que es un tema que me gusta mucho tocar acá, y cómo de alguna manera, pues por la reproducción técnica, ¿no? La tecnología, ya no vamos a la Mona Lisa, sino que la Mona Lisa viene, ¿no? Entonces ya no tengo que ir yo al cine, sino que el cine viene. Entonces es un producto que tal vez nunca dejó de ser masificado de alguna manera, pero sí siento que empieza a perder un poquito como ese valor de arte, que claro, ahí entra el dilema, ¿no? Entonces que no puedo ver una película en streaming porque no soy cinéfilo, algo así, ¿no? Como ese dilema. Pero sientes que va por ahí, como que de alguna manera toda esa, que como ese recicle, produzca, ta, pan, pan, pan. Yo lo que siento es que cada vez hay más contenido y el clic del asunto ahora es cómo uno hacer un adecuado filtro para poder consumir. Entonces, claro, tú estás produciendo esto. Hace 20 años, hace 30 años, la única manera en que tú produjeras esto es rentar unos equipos carísimos que no son tuyos, o que este programa o este show estuviera probado dentro de un canal y una cantidad de cosas. Pero entonces, como este podcast hay cientos, no como este, por supuesto, ¿no? Solo hay uno, pero digo, gente haciendo podcast hay muchas personas y todos están buscando una Todos están audiencia. hablando. Entonces, exacto, había antes muy pocos productos para una gran audiencia, ahora hay demasiados productos. Sí, sí. Y lo que se dice es que estamos, ahorita que hablas de Laura, Benjamin hablaba de las industrias culturales y yo lo que siento es que por lo que hablamos ahora es que estamos en la economía de la atención. Es lo que yo te estoy vendiendo no es un producto, lo que estoy tratando es de comprar el tiempo que tú tienes para que veas Claro. mi producto. Estamos en esa lucha y estamos en esa todos. Sí. La gente que está haciendo cine, la gente que está haciendo podcast, la gente que está creando cualquier cosa. Todo el tiempo estamos luchando a ver cómo captamos unos segundos de atención de las personas. Y creo que también ahí está como de alguna manera esa responsabilidad o ese rol del creador o del cine, ¿no? Digamos que pensar en cómo la filmografía de alguna manera es la historia, ¿no? Como la historia pues no es la historia es más bien lo que representamos de esa historia, ¿no? Entonces me parece muy chévere y tal vez me gustaría preguntarte un poco por eso, como uno ve la historia del cine y es como ver la historia de la humanidad, bueno, desde el siglo XX, pero más o menos vas viendo, ¿no? Entonces, uy, aquí hay un tren, uy, aquí ya hayan aviones, uy, aquí ya le metieron 3D, ¿no? Ver cómo esa evolución me parece maravilloso. Entonces, no sé si hay alguna película o alguna época del cine que sientas que es interesante también verla hoy
y entender el mundo desde ahí, ¿no? Pues todo. O sea, a mí me parece que todo el cine retrata la vida. Particularmente el documental me parece que es el que pues más se afinca con esa idea de capturar el mundo y de capturar los pensamientos y de capturar las personas en un slice, así como si uno estuviera partiendo una torta en un momento específico de la vida. Y en ese sentido el documental es maravilloso. Pero también cuando uno se acerca a películas que retratan muchísimo los contextos. Por ejemplo, ver las películas de Woody Allen y ver Nueva York en ciertos momentos, Okay. en ciertas etapas, incluso también para decir, oiga, Nueva York sigue siendo esto a pesar de que pase el tiempo, porque los edificios siguen estando igual, o no sé, viéndonos a televisión, cuando vemos Friends y vemos que estos cortes contextuales y vemos todavía las Torres Gemelas, genera cierto tipo de impacto, ¿no? Decir, pucha, esta es la época pre-amenaza terrorista mundial, no puedes llevar corta uñas en los aviones, no puedes llevar un encendedor. Entonces yo creo que uno empieza a hacer esos diálogos a medida que pasa el tiempo. O si uno ve Breaking Bad, por ejemplo, eh, que, que es curioso porque es una serie de ya hace más de una década, pero además retrataba una década anterior donde Claro. todas las comunicaciones estaban hechas a punta de celulares paneludos, a punta de mensajes de texto Sí. y ver todo el tiempo que las dinámicas están a través de alguien poniéndose un aparato en la oreja que en unos años va a ser extraño, pero al mismo tiempo ver que funciona la dramaturgia, que funciona la historia independientemente del paso tecnológico. Sí. No, yo creo que el cine Chévere. no necesariamente tiene esa función, pero termina cumpliendo una función de registro y de memoria Y chéverísima. es también muy curioso verla del lado opuesto, ¿no? Tratando de representar el futuro, ¿no? Entonces venía pensando en Volver al Futuro porque venía en la patineta Ajá. y decía, pues, ¿no? Volver al Futuro 2025, donde iban a haber patinetas voladoras, 2000, no, 2020, No me acuerdo qué era. 2015, Sí, es 2015. ¿no? Entonces patinetas voladoras, hologramas, robots que te atienden en la cafetería. Michael Jackson atiende a Sí. Martin Play, que no está tan alejado, ¿no? Fue como el creador o el escritor, el periodista, como sí, se terminan volviendo como visionarios de alguna manera, ¿no? Como me imagino el futuro a dónde va el mundo, pero fue bien distinto. Fue O bien sea, la ropa distinto. que se encoge todavía no llega. No. Yo creo que es más. Sería bueno. No, yo cuando chiquito veía una serie de Hanna-Barbera. Yo no sé si era de Sí, Hanna-Barbera que se llama Los Supersónicos. claro. Y era eso, tener una robotina, una cantidad de cosas. Pero yo creo o los autos voladores. Sí. Y creo que más que los autos voladores, nadie se imaginó que el futuro estaba en las comunicaciones. Y que eso fue lo que realmente hizo Sí, que nos transformáramos completamente. sí, O sí. sea, que en este momento tú digitalistes esto, lo pongas y lo vea una persona en cualquier parte del mundo, o que puedas hacer una llamada sin necesidad de pagar una tarifa horrible que eran las que me tocaba pagar a mí cuando mi novia vivía en Bogotá y yo en Cali, que eso era llame a Telecom y era una cantidad de plata tremenda. Si uno se demoraba una hora, yo ahorita lo puedo hacer WhatsApp sin el costo más allá del plan que tenga o el Wi-Fi. Sí. O sea, yo creo que nadie pensó que la tecnología iba a cambiar, pero nos ha transformado tanto y nos va a seguir transformando que pues tenemos que lo que hacer es como adaptarnos a. Y yo creo que volviendo al tema del cine, lo que tenemos que hacer es ver cómo las historias, que creo que son las únicas que van a sobrevivir, independientemente del formato, las historias son las que sobreviven, es dónde vamos a alojar a las historias. Claro. Pero la pantalla y el theatrical ya no es el centro. Bueno, profe, ahora me gustaría que hablemos un poquito de Tarantino. No sé si hay alguna peli en específico o pues yo conozco Pulp Fiction. Yo sé que es la que todos conocen, pero es la que conozco. Gran película, por alguna razón muy icónica en la cultura pop, ¿no? Las camisas, el merchandise, las actuaciones. Tenemos a John Travolta bailando, ¿no? Estas escenas increíbles de convulsiones. No, es que es muy chévere. Pues, bueno, no, Tarantino probablemente fue gracias a unos amigos de la universidad. Yo estudié primero diseño gráfico. Estamos hablando de tener 19 años, pues, 17, 18 años, año 93 más o menos, Ok. en Cali, y estamos hablando de poder ver esa película en pantalla. Ok. O sea, tuve la oportunidad de ver las películas de Tarantino, no sé, Reservoir Dogs, que es la primera de alguna manera,
Ok, una nos llegaba por videotienda, ¿no? Y después ver Pulp Fiction, O sea, como Blockbuster. No. alquiler de película de barrio. Ah, Sí, sí, sé que creo, no sé si te tocó pero alguna vez. así posible. No, Trae. VHS. Ah, VHS. No, yo llegué en los CDs. No, no, VHS, Sí. exacto. O uno los, no, es que de pronto a vos te tocó, fue la época en que uno las descargaba o uno iba a San Andresito y las compraba. Sí. Pero previo a eso, antes de que estuviera todo el tema de piratería en CD, uno iba era a un sitio de renta de películas, que o era Blockbuster en Bogotá, Betatonio, pero en Cali había uno que se llamaba La Ventana Indiscreta, haciéndole Eran- homenaje a la película de Hitchcock. Y lo que pasaba con el man que tenía un sitio de renta de películas es que era un cinéfilo impresionante. Uno le decía, oiga, Pero era como más como algo clandestino o algo así que el man coleccionaba, o era una tienda oficial. no era una Sí. tienda, pero en Ah, los barrios uno sabía que las copias que le estaban dando eran copias sí, y eran copias piratas y toda la cosa que ellos le ponían una etiqueta o algo así. sí, Claro, lo que era Betatonio, lo que era Blockbuster, sí era diferente, ¿sí? claro. Eran copias originales, bueno, en fin, pero en las de barrio uno iba a otro lado, pero entonces ahí uno se encontraba unas joyas impresionantes. Ah. Este man iba a Estados Unidos, generaba las copias originales o las compraba y unos todos los días o cada que salíamos de la universidad le preguntábamos, oye, ¿qué tenés nuevo? Y ahí llega Tarantino. Y ¿Ahí ahí, las por ahí, comprabas o las alquilabas? no, siempre a rentar. Ah, ya. No, 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 ¿Y es era que, caro ¿ah? o era normal? No, en estos sitios era económico, de alguna manera, pues era mucho más económico que Vi- ir al... No, 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 ni me acuerdo del precio, no me ponga a pensar en eso. No, ni me acuerdo. Em, pero entonces arma uno plan, ¿no? Entonces, bueno, ya alquilé la película, llame a los amigos, cervecitas y vamos a ver una VHS. película en el VHS. Y yo lo que recuerdo de Tarantino y de Pulp Fiction, más que el, claro, estamos hablando de que había ganado Cannes Ujú. con Pulp Fiction, pero más allá de eso, estamos hablando de una época de cero internet, de cero redes, es solamente qué te atrapó a vos y ya. Ok. Y a mí lo que me atrapó fue la narrativa, Sí, sí, sí. ver una película en desorden, Súper raro. cómo así que matan a uno de los protagonistas en la mitad, pero realmente en el real presente el man ya estaba muerto y no importa, o sea, la estructura de no linealidad que te proponía Tarantino ahí, para mí en esa época que yo no estaba estudiando cine, que no estaba estudiando audiovisual ni comunicación, sino que estaba estudiando diseño gráfico, para mí eso fue em, tremendo. Y pues claro, yo nunca he sido un gran lector de literatura, entonces tampoco tenía cercanía con Rayuela o algo así como para esas otro tipo de narrativas. Ok, sí. Em, Pasar. para mí era absolutamente Nuevo. nuevo y a mí eso fue Sí. lo que me transportó. También Travolta llevaba varios años haciendo películas muy malas, películas de comedia, ¿Sí? sí, malas, malas, películas como familiares y eso, y verlo a él como siendo rescatado por Tarantino. Ahí nacen figuras icónicas como Samuel Jackson o sacar a a Bruce Willis de todo el tema de acción y meterlo en un Deja de drama ser un héroe, diferente. ¿no? Deja de ser Exacto. el héroe norteamericano y es como un, no sé, un... Sí, como un antihéroe ahí fracasado, un loser. eh, Fue muy interesante, eso es lo que me acuerdo. Y a partir de ahí yo me volví fanático de Tarantino y creo que toda esa generación que lo pudimos ver en pantalla nos volvimos muy cercanos antes de, digamos, la leyenda que hoy podría ser en redes sociales. Sí, sí, sí. Mm, Sí, 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 ya es más como un, sí, como icónico mm, pues, de la cultura. Hay una escena súper chévere que me gusta mucho de Pulp Fiction, que es como este plano secuencia en la casa, yo creo que desde ahí se le notaba a Tarantino un poco ese interés teatral, mm, ¿no? Ese interés de la puesta en escena, mm. porque es maravilloso cómo vamos afuera, el carro, entran el man peleando con la china y queda como la rendija de la puerta y ahí está el man y está perfecto, todo muy bien coreografiado, ¿no? Como ese respeto como a la imagen, ¿no? Y el poder de la imagen también, cómo cambia la percepción de este plano general a ese plano. Hay una película en la que participa Tarantino, que es de la productora que él montó, que se llama A Band Apart, que es un homenaje a Godard, Ok. em, que se llama Four Rooms. Y es una película, ya te digo por qué voy a llegar a esa película, en la cual hay cuatro directores.
y se llama Four Rooms, porque es en un hotel, y entonces Ok. pasan 4 grandes historias a lo largo de la película, atravesadas por un botones de un hotel, o sea, el man que es el conserje de un hotel, entonces en un cuarto, en una habitación le pasa una historia, en otra, en otra y en otra. Y Ah, cada historia la dirige un director diferente. ¿y son diferentes las Son, historias? pues, o sea, están conectadas por el botones y pues Ujú. porque es el mismo tiempo dramático, es la noche del 31 de diciembre en un hotel y el man es el man que reemplaza al botones original, que es un viejito que se va de vacaciones y el man le pasan unas cosas tremendas. Ok. Una de esas historias la dirige Tarantino Ujú. y la dirige en plano secuencia. ¿Toda? La gran mayoría. ¿Y cuánto? Pero es una cosa, es un plano secuencia de 9 minutos. Y es una maestría, se la recomiendo. Es la última Esa. historia de esa película, Four Rooms. El protagonista es Tim Roth, Mm. que también así, pues, actúa en Pulp Fiction, que es uno de los asaltantes. em, Actúa también en Reservoir Dogs. Bueno, en fin. Tarantino es un universo fascinante. Sí, Cuando uno lo chévere. Súper chévere que ver esa película. Sí, ahorita digamos que siento que se está explorando más esa, jugar un poquito con la estructura de las cosas, ¿no? Entonces tenemos, pues aparte de salirnos de una narrativa clásica, heroica norteamericana, ¿no? Donde ya pues suele ser más chévere ver a un Deadpool, por ejemplo. Bueno, supongo que tu inicio con Hancock, ¿no? Me acuerdo mucho de Hancock. Eh, pero bueno, me parece bien, bien interesante cómo también se puede jugar un poco con la estructura, ¿no? No sé si conoces esta serie que se llama... se me olvida el nombre, pero es una serie de 8 caleidoscopio, una serie de Netflix. Y No. básicamente puedes verla en desorden. Y como que depende cómo la veas, vas armando un rompecabezas. Wow, súper. No, Entonces está muy no lo he chévere. visto. Siento yo que ya pasa de ser una película, ya tiene como una parte interactiva, ¿no? Eso también está interesante, como el espectador se hace parte. Y pues ahorita que hablabas del plano secuencia, me acordaba de 1917, 17. ¿no? Mm. Que es esta película que, bueno, si bien es cierto que no es como todas las 2 horas un plano secuencia, pero sí es en su mayoría plano Mm. secuencia. ¿Qué tal esa peli chévere, no? Esa es buena. Chévere y mm, digamos como que sobre esa, como sobre ese estilo narrativo de hacer planos secuencias o falsos planos secuencias están montadas pues una buena cantidad de películas. Ahí se me viene a la cabeza Birdman. Y en Colombia, para que defendamos lo que se hace acá, hay una película maravillosa que se llama Siempre Viva. Em, Esa. Estaba en Netflix, no sé si sigue ahí, creo que está en RTVC Play. Y es tremendamente bien dirigida y tremendamente bien actuada y una puesta en escena tremenda. Y son, no sé, creo que unos 10 falsos, 10 planos, secuencias pegados. Wow. Se aprovecha como cierto barrido, cierto movimiento de cámara para ahí hacer el corte y continuar, que vale la pena que vean. Genial, no tenemos un montón Ujú. de recomendaciones. Eso me lleva también a pensar la importancia de la imagen. Creo que es muy chévere pensar en la imagen, ¿no? La composición, el peso que te comunica. Y me acuerdo mucho que en la universidad vimos un poco sobre el tema de Auschwitz, que fue un tema que a mí creo que me marcó mucho y creo que es la razón por la cual me gustó mucho todo esto, porque era impresionante ver cómo, primero era esta idea de que Auschwitz es inimaginable, ¿no? Como que de alguna manera todo fue tan terrorífico Mm. que no lo podemos imaginar, ¿sabes? Como que podemos acercarnos y yo no sabía que habían fotografías como ocultas de personas que lograron como meter cámaras. Obviamente son cámaras donde tú ves y no ves nada, pero luego lees la descripción y te das cuenta que esa montaña son cuerpos, por ejemplo. No es una mujer que está, mejor dicho, tratando de sobrevivir. Y me acuerdo que me pesaba eso, ¿no? Como de alguna forma la imagen tal vez no le puede hacer justicia a la realidad, pero la necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos de esa imagen y como esa imagen representa algo, no sé, ese también me parece muy, muy interesante. La imagen y también el sonido, Y eso, ¿sí? Porque o sea, todo lo que nosotros podemos narrar en el fuera de campo, todo lo que pasa por fuera precisamente, que creo que es sí, que hablaba sí, precisamente de lo que pasaba con una familia que estaba encargada de Auschwitz. sí, aquí Sí. va a aparecer el nombre. Siempre, eso siempre pasa, bro. Perdón, siempre se Yo nos aquí tengo olvida, que poner un nombre. tengo amnesia, pero precisamente era mostrar la familia del comandante de ese campo de concentración y todo funciona A perfecto, partir de la... pero a lo lejos están los gritos, a lo lejos están el humo Es increíble. de la incineración. Entonces yo creo que también algo súper bonito y creo que poco valorado Lauri. com- como por nosotros como espectadores, es lo que hacemos con el sonido, que finalmente es la mitad del lenguaje audiovisual. Me acuerdo mucho de esta escena como de
30 segundos, un minuto en la ventana con un personaje, no recuerdo, creo que es una mujer, y se alcanza a escuchar como gritos, ¿no? Y es espeluznante. Recientemente vi The Brutalist, ¿viste El Ajá. Brutalista? Sí. También, ¿no? Y me gusta mucho, pues gran ejemplo de lo que acabamos de hablar, donde el superviviente, ya no es como solo una persona de alguna manera victoriosa, heroica, que Estados Unidos a chambear, ¿no? Sino que el man está llevadísimo, obsesionado con la arquitectura. O sea, es una película impresionante. No sé qué, cómo la ves, profe. Y si es correcta mi apreciación, como Yo necesito, decaído, ¿no? no, yo necesito, creo que darle una oportunidad. Lo que pasa es que necesito 4 horas de mi vida para volver a ver The Brutalist. Sí. Eh, yo no soy crítico de cine, yo simplemente soy una persona que le gusta el cine y que se deja llevar también por las emociones. Ujú. Yo no conecté particularmente con The Brutalist. A mí me No, pareció que de es mí. una obra, o sea, Ladrillo. no, es una obra que tiene una factura artística impresionante. Pero a mí particularmente me gustó mucho más y me atrapé mucho más con la historia en la primera parte de The Brutalist. Sí. La segunda, aunque hay drama, conflicto, hay personajes que crecen muchísimo, pues no me atrapó mucho y me agotó particularmente. Em, pero pues nada, de acuerdo en que hay cosas memorables en esa película. Y una de las cosas memorables de la película es mm, el, el epicismo del cine, ¿no? Es como cómo volvemos en este mundo actual de contenidos cortos, de películas cortas, a ofrecer una experiencia cinematográfica con sesión intermedia de 15 minutos, que salgas, que regreses. Entonces, eso me parece absolutamente loable de la película. Sí, pero Sí, la experiencia que ofrece, sí. que es que no me imagino que esa película llegue a streaming. No sé si ya está en streaming. Sí, quién sabe. Sí, porque creo que la experiencia no va a ser la misma. No puede ser. Y creo que hay que rescatar mucho la actuación creo que es Adrien Brody. Adrien Brody, sí. Eso, él. Espectacular. O Mm. sea, creo que ya tenía como recorrido con estos papeles con el pianista, me acuerdo. Sí, total. Pero pues es impresionante, Mm. o sea, verlo también como de alguna forma en esa desesperación de ayudar a su esposa, la termina metiendo, mejor dicho, Mm. Es impresionante. Muy chévere. Bueno, y ahora me gustaría, profe, ya para más o menos ir cerrando, que hablemos un poquito, pues antes de hablar ya un poquito más, de cerrar algo tuyo, me gustaría que hablemos un poquito del cine argentino, del cine, pues latinoamericano puede ser, pero digamos, no sé, hay una película argentina que me gusta mucho que se llama El lado oscuro del corazón, no sé si la conoces. Total. Es absolutamente maravillosa. Pablo Larraín como director chileno, que lo tuve que estudiar con películas como Jackie, con Neruda, ¿no? O bueno, películas colombianas, recientemente me vi esta que trata el tema de la eutanasia, que es esta Al otro lado del jardín. maravillosa. O sea, yo lloré. Oye, profe, ¿tú crees que Charlie García estaba loquito o qué le pasa a ese señor? No, yo creo que Charly García es un genio. Era un genio. Es un genio que se le fue un poquito la mano con todo el tema de consumo de drogas y alcohol y está jodido. En este momento Charly García de tener 73 años, está en silla de ruedas, se fracturó la cadera, tiene artritis y tiene las consecuencias De una vida. de muchos excesos y para poder controlarlo, pues le han dado más medicación psiquiátrica, entonces pues está pues como con problemas de movilidad. Al parecer aquí está perfecto, pero pues creo que el Charly García en este momento pues es un recuerdo, ¿no? Es un recuerdo, pero es una Sí, cosa maravillosa sí, fue por la que debemos... impresionante verlo saltando desde un no sé qué piso, noveno piso, desde un noveno piso a nada. O sea, yo no sé si que se quería matar o de verdad él sabía que no le iba a pasar nada. Había un lío en la habitación porque habían tenido un lío como con el concierto que habían hecho y había una discusión y el man dijo, ah, no, pues no, a mí no me van a coger y yo me salgo. El man literalmente no se dejó atrapar y se tiró. Pero sabía que había piscina, obvio. Sí, sabía que había piscina y pues nada, echó una moneda al aire a ver si no le pasaba nada y no le pasó nada. Una Mm. locura absurda. Así Bueno, es. profe, la verdad estoy muy feliz. Siento que duró como 2 minutos esta conversación, pero que me gustaría cerrar ya con algo. Pues recuerdo un programa hace poco en el que hablabas del ego y hablabas, si no mal recuerdo, de que de alguna manera te interesaba dejar un poco de lado ese ego de mi película, mi producción, ¿no? Creo yo que algo lindo del audiovisual es este concepto colaborativo, ¿no? Donde es como realmente si quieres llegar lejos en el audiovisual
pues a menos que seas muy crack y te explotes, supongo, pues necesitas apoyo, ¿no? Y como las ideas, los talentos, los departamentos. Pero al mismo tiempo no deja de ser cierto esta realidad del ego en el audiovisual, ¿no? Personas que conocemos, o incluso uno mismo, ¿no? Yo aquí. Bueno, ¿tú qué opinas de eso, profe? Y como qué reflexión haces que nos puedas compartir. No, yo voy a hablar como algo que noté hace poco en una experiencia que tuve en un festival. Tuve la oportunidad de estar en el Festival de Animación del Retiro, Antioquia, y como la sensación que me traje fue que particularmente la gente que trabaja en animación es, a pesar de que aparentemente son muy solitarios, están frente a su computador y eso, los proyectos son muy colaborativos y con un nivel de camaradería, de cercanía, de familiaridad muy, muy fuerte, que probablemente no he notado con tanta energía en, digamos, en como las historias o en las ciertas producciones de live action. Aunque en general el cine, el momento del rodaje es, es hermoso cuando se logran sinergias chéveres, pero también en set, porque está hecho por humanos, pueden pasar cosas que no queramos recordar. Yo estoy de acuerdo absolutamente en nada, pues como la naturalidad multidisciplinar, la naturaleza múltiple del cine, de la creación audiovisual. Ok, Pero yo soy muy malo en mis proyectos para trabajar en equipo. en equipo. No es que sea malo, sino no he logrado tener todavía el nivel de sostenibilidad para poder armar un equipo y poder pagarle bien y adecuadamente. Lo he logrado hacer por ciertos proyectos, ¿sí? Entonces, em, sigo, digamos, particularmente buscando las posibilidades para armar equipo y para que trabajar en conjunto. Porque particularmente en gente que hace cine trabajo muy solo. Generalmente es gente que me apoya en cosas, pero la idea, la concepción, todo está pasando por mi cabeza. Y creo que es una cosa que si quiero que el proyecto continúe, tengo que soltar y tengo que dejar pasar. Y creo que ahí hay una lucha con el ego particularmente, ¿no? Como cuando digo, no, yo no quiero entregarte este episodio para editar porque es que no lo vas a hacer como yo quiero. O la entrevista, no, ni siquiera comparto el listado de preguntas o la planeación de la entrevista porque es una cosa que me corresponde a mí. Creo que eso, hay algo ahí mal que no está funcionando. Ok. Lo otro que creo que ya no descarto, pero que creo que cada vez voy dejando más de lado, es que en algún momento yo sentí que para poder conversar con personas que hacen cine tenía ¿Qué haces, que cine? ser un cineasta. Y bueno, y hay ejemplos de periodistas deportivos que nunca han jugado fútbol o periodistas expertos en tenis que nunca lo han hecho, pero también cobra con mayor validez que haya personas que hayan jugado un deporte que, Claro. que hablen en esos lugares, pero no tienen formación periodística. En fin, yo he hecho cine, pero con niños y con jóvenes. Fui profesor durante muchos años, pero no he hecho cine a nivel profesional. No tengo un crédito en una película profesional. Y eso me mató la cabeza en algún momento, ¿no? Como decir, no tengo derecho a. Y poco a poco dejé esa conversación que me estaba haciendo mucho daño y lo que dije, mira, que finalmente yo lo que vengo es a hacer preguntas con la ignorancia que tiene una cantidad de dudas que tengo sobre el oficio de esta persona que está al frente y quiero hacerle esas preguntas de la manera más genuina y darle toda la visibilidad a esa persona para que cuente su historia que la ha construido en el set, que la ha construido en el mundo del cine. Y creo que desde ese lugar es donde encuentro tranquilidad para continuar Qué, haciendo lo que hago. qué bien, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias por acompañarnos. Creo que sería chévere si nos compartes ya al final algo que quieras decir, algo que quieras como aconsejar, recomendar a nuestros espectadores. A mí me gusta mucho el rap. Ajá, Yo escucho mucho rap, escucho mucho a KCO, que es un ajá, rapero español, sí. y tiene esta frase de cuanto más amor das, mejor estás. Dice. Ah, Lo qué repite bonito, como 50 veces. qué bonito. Entonces, es porque el man dice, ¿quieres un lema que te sirva de verdad? Cuanto más abordas, mejor estás. Entonces, bueno, esa sería mi reflexión para dejarles a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y, profe, no sé si quieres decir algo. Nada, pues nada, trayendo a Gustavo Cerati, hay una canción que dice, mereces lo que sueñas, Ok. así que no dejemos de soñar. Y otra sería de vez en cuando parar. Y una buena manera de parar
es yendo a una sala de cine, apagar el celular y sumergirse 2 horas en esa historia. Es un gran ejercicio de meditación. Ir al cine. Bueno, profe, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí nos despedimos un poquito. Claro que sí. Ekphrasis Podcast. Conversaciones con perspectivas que conectan.